Por ejemplo, en Chinguilanchi tenemos que crear una cadena de miradores, pero un gran mirador magno que permita tener una de las mejores visiones de la olla de Cuxibamba, nombre quichua, de la olla de Jipiro, que es el nombre palta, para poder observar todo el crecimiento de la ciudad, ¿no? El miradores, Parque Central de Chinguilanchi con una arquitectura propia. Ya tenemos señalado dónde. Antes de irme en julio del 2018, ya tuve una reunión con toda la gente del nororiente, Amable María, Virgen Pamba, Cascajo, bueno, en fin, todos esos barrios, Chucos, para establecer dónde va el parque central de la parroquia del municipio. Arquitectónica dentro del estilo indohispánico propio de Loja, muy bien, ¿no? Que sea un atractivo turístico en sí. Cada uno, para eso necesito arquitectos, paisajistas de gran creatividad. Y eso no va a ser financiado solo con plata municipal, sino que la banca privada tiene que colaborar. El comercio privado tiene que colaborar. Los centros educativos deben colaborar. Y hablar de temas que quizás, como ya se fue el presidente, ya quieren pasar de moda, pero lo que no pasa de moda es que las personas que circulan por la ciudad, por las parroquias, por la provincia, tienen pues a cada rato que andar cambiando de llantas, amortiguadores, y Loja volvió a ser nuevamente una especie de Huecolandia. Y ahí la pregunta es, arreglar esta ciudad, o por lo menos medianamente reparar lo que está dañado, ¿es cuestión de plata o es cuestión de una política pública mejor aplicada? ¿Cuál es de las dos, doctor? Buenas tardes. Muchas gracias por esta pregunta, muy buenas tardes. Justamente escribí un artículo que ojalá hubiera algún medio en Loja que lo publique. Creo que El Siglo lo va a publicar, pero que se titula así: el problema vial de Loja, ¿es problema económico o es problema político fundamentalmente? Y claro, analizo 3 capítulos para que la ciudadanía saque sus conclusiones. En un capítulo es que cuando el Ecuador tuvo grandes ingresos petroleros, en el Parlamento nos encargamos los 4 diputados de Loja de manera unitaria de tramitar una declaratoria de emergencia de Loja para que se destine fondos a compensar la injusticia con que se ha venido tratando a esta provincia y su región en materia vial. El Parlamento aprobó con 81 votos de 100 presentes. Y nosotros exigimos al gobierno que ponga el dinero. Cuando se dieron cuenta que efectivamente había la plata, se despertaron y exigieron todos que la declaratoria de emergencia que aprobó el Parlamento para Loja sea declarada para todo el país. Y al gabinete famoso ese que hubo en Macará, fuimos allá a reclamarle al jefe de Estado: ¿cómo es posible que apruebe el Parlamento esto y acto seguido declaran que es emergencia nacional, cuando expresamente para generar una equidad, una compensación, se aprobó pues la declaratoria de emergencia para Loja y su conexión con la región sur del país? El presidente dijo: aquí se inicia por Loja. La emergencia nacional que se ha declarado se inicia por Loja. ¿Pero qué pasó con el Ministerio de Obras Públicas? Descubrió que no había estudios para Loja, pero sí había habido estudios para el centro y el norte de la República, y le dieron un trato muy diferente al centro, al norte de la República y a los espacios alrededor de las grandes metrópolis. Allá fue la plata de la emergencia. Aquí con las justas hicieron su recapeadito de la vía que va a Catamayo, un contratito de arreglo superficial de la vía que va a Zamora, y pare de contar. Nosotros exigimos que se respeten los derechos de Loja. Y cuando vino el presidente a Loja, le dijimos: bueno, esto no puede ser así, de una manera frontal, porque lamentablemente aquí en Loja se acostumbra que quienes dirigen los movimientos políticos, los partidos, en una actitud de lugartenencia sumisa, nunca reclaman al poder central, porque reclamar al poder central va en contra del afán que ellos tienen de congraciarse con el poder central,
para beneficiarse del reparto de prebendas de orden político, económico, etc. Y no se defiende con la frontalidad que se debe. Exigimos que se le dé un trato equitativo a Loja. El presidente ordenó que se hagan los estudios para la vía de 4 carriles que integra la ciudad de Loja con Catamayo. Que se establezca un sistema adecuado de mantenimiento de toda la red vial de carreteras de la región sur y que se hagan los estudios para la reconstrucción y ampliación de la vía lateral de paso, que estaba muy mal construida y en pésimas condiciones. Se hicieron los estudios de la vía que va a Catamayo, se los recibió a fines del 2016, pero en el plan operativo anual del 2017 no aparecía la vía. Reclamamos enérgicamente al jefe de Estado por esta situación y el jefe de Estado ordenó que se delegue la competencia a la Municipalidad de Loja, en la seguridad de que la Municipalidad de Loja había demostrado capacidad administrativa. Se han ejecutado, como bien se dijo entonces, proyectos de decenas de millones de dólares dentro del plazo y dentro de los precios contractuales, con absoluta eficiencia. Entonces, ¿puede el municipio hacer eso? Puede, tal como Quito lo hizo con la famosa Ruta Viva que conecta Quito con su aeropuerto en Tababela. Pero ahí hablamos de una decisión política, pero en la práctica no se termina consolidando y ahora uno de los problemas que, da a entender el gobierno nacional es que como no hay plata, entonces va a tocar esperar quién sabe cuándo y para cuándo. Sin embargo, en aquel entonces, yo lo que recuerdo, una especie de tipo preacuerdos con empresas de afuera, como el Ecuador dice que no tiene ni un centavo para invertir en nada, entonces la idea es traer nuevos recursos. En aquel entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque la excusa ha sido, te doy la competencia, pero no hay plata para hacértela. Mire, la ley dice, y en eso estaba consciente el Estado ecuatoriano y el municipio de Loja, es el COTAR, en su artículo 192, en concordancia con el artículo 273 de la Constitución, que establecen que delegada una competencia, el gobierno central tiene la obligación, es decir, es deuda. Yo diría más deuda que las deudas que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional y que tanto las respetan y les hacen honor. Es una deuda del Estado central con Loja. Delegada la competencia, el gobierno central tiene que poner los fondos que financian la competencia delegada. Y esto tenía que ser reclamado. Yo ya no estaba en la alcaldía cuando de pronto un subsecretario manda una carta a la alcaldesa subrogante de entonces, diciéndole que da por terminado el convenio, de manera unilateral, como si esto fuera posible. Cuando el convenio tiene las cláusulas con las cuales se establece cómo puede darse por terminado. Y era un convenio celebrado por 32 años, tanto para la vía que va a Catamayo, al aeropuerto, como para la reconstrucción y ampliación de la vía lateral de paso y sus accesos a la ciudad. ¿Se entiende? Pero, a ver, ahí también, para que la ciudadanía lo vaya viendo, el convenio, así como se hace, se deshace también, para entenderlo, cuáles fueron las condiciones para que eso o se mantenga o exista la facilidad de deshacerlo como lo hicieron ahora. Es que lo que han hecho es imponerlo porque la farándula política de Loja, yo diría farándula política y mediática, porque 2 por 1. 2 por 1, están bastante vacunados algunos, ¿no? Y algunos con B grande y K. Entonces, esta gente se complotó en nunca demandar eso, que se cumpla. Pese a que la ley manda que delegada la competencia tiene que ponerse los recursos de la competencia delegada, se escudaron detrás de una cartita de un subsecretario que de manera absolutamente ilegal, unilateral, dice que por incumplimiento del municipio, ¿cómo va a argumentarse incumplimiento si nunca le entregaron los fondos al municipio? Es como si usted contrata a alguien para que le pare la casa y piensa que se la construya gratis para pagarle después de que esté construida. Eso no es así.
Pero tampoco se ha hecho mayor cosa, doctor. Es que ese es el problema. Ahí radica el problema, John. Claro, eso se termina quedando ahí en la nada. Finalmente ahora... Ahí radica el problema, John. Entonces, sí, yo quiero profundizarle, por ejemplo, ahí, a ver, explíquele usted el motivo y circunstancias por qué algo que le podría beneficiar incluso políticamente a cualquiera que hubiera estado en el poder, no lo quiso continuar. Por la única y exclusiva razón, como siempre se ha hecho, como cuando se descentralizó Predesur, aquí la farándula política de Loja abogaba porque no se descentralice Predesur, y si es posible porque se elimine Predesur. De la misma manera, por el hecho de que eso había sido gestionado por la persona a quien le están aplicando un proceso de linchamiento mediático para impedir que se continúe ejecutando un plan de largo plazo o una visión de futuro para Loja, como es el plan Loja siglo XXI, entonces decidieron que eso no se reclama porque eso ha sido gestionado por fulano de tal. ¿Solo por eso? Es inexplicable. Sí, usted tiene razón en decir solo claro, por eso. O sea, le digo porque cualquier persona es que tanto es el odio. Tanto es el odio. Tanto es el daño, porque a la final... se procede. Llegó al punto que yo pedí una comisión general en la época en que el licenciado Quesada ejercía la alcaldía. Una comisión general para explicarle al Cabildo que debe demandar por la vía constitucional y a través de la Procuraduría General del Estado que se cumpla lo que manda la Constitución y el COTAD en su artículo 192. Pero se lo negaron en aquel entonces. Me negaron la Comisión General y yo recurrí a un juez constitucional. También le negó el juez. Y el juez dijo que no podía ser recibido yo porque yo era político. Pues la justicia de Loja ya sabemos cómo se maneja. Bueno, pero no es tanto la de Loja cuanto la nacional, ¿no? Pero centrémoslo a la parte medular. A ver, ya no va el tema, o hasta ahora no pinta que no va a dar. Eso tiene que ahora reclamarse. Pero no como municipio de Loja, no pinta. Se lo digo yo porque no soy brujo, pero por ahí medio adivino algunas cosas. Se va a dar posiblemente la vía Loja-Catamayo, pero sin el municipio ni de Loja ni el de Catamayo, según me dicen mis fuentes. A la final, eso, ¿qué tan beneficioso o bueno es? A nosotros lo que nos importa, querido amigo, no es que lo haga el municipio, lo haga Pedro, lo haga Juan, o lo haga Carlos. Que lo haga. Pero que lo hagan. Pues. Pero lo que pasa es que eso que dicen es para librarse de la obligación legal que tienen. Es como una deuda. Ajá. Me doy a entender bien claro. Sí. Es tal como cuando le deben la plata al Fondo Monetario y tienen obligatoriamente que pagarle. Esta es una deuda que el Estado central tiene con Loja y que Loja tiene que tener la altivez de reclamarla en voz alta. Pero aquí hay hechos fácticos. En 10 años no se lo ha reclamado, y si siguieran las mismas personas que han estado en los últimos 10 años, escuche bien, no lo van a volver a hacer. Entonces ahí la pregunta ciudadana dice, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para que eso se pueda dar? Que el pueblo de Loja se revele en las urnas y le diga a toda esta cáfila política, esta farándula política, hasta aquí te tragó el río. Y de aquí para adelante vamos a retomar el proceso de reconstrucción de Loja, de su infraestructura, de la calidad de sus servicios públicos. Loja tiene que volver a ser la ciudad ecológica, la ciudad ordenada, la ciudad segura, la ciudad innovadora que es capaz de atraer inversiones y generar fuentes de trabajo sustentables sobre la base de dar valor agregado a la producción primaria del entorno. Esto es el plan a largo plazo que se tiene. Y no es cuestión de decir, yo voy a hacer gestiones internacionales. Todo el mundo habla de eso, ¿no? De memoria. Pero no saben ni cómo comienza eso. Yo le oía a un candidato o precandidato, no tienen ni partido que los auspicie, pero ya andan hablando. Y entonces dice que, le decía a Paladines, la cátedra popular, que a todos los candidatos hay que ponerles en su sitio preguntándoles cuando digan que van a hacer algo y con qué van a financiar. Porque el presupuesto del municipio de Loja de 77 millones, apenas quedan 5 para inversión, de los cuales 2 han cogido para educación. Entonces decía este candidato, no hay plata. Y entonces yo le preguntaría al candidato, yo he sido 4 periodos alcalde, entonces yo he recibido la alcaldía de Loja repleta de dinero, ¿no? Yo he recibido la alcaldía de Loja con un superávit, no con un déficit, con gran cantidad de dinero. Por ejemplo, el caso de las escuelas, ¿no? Nosotros creamos 12 escuelas, ahora creo que quedan 9 de las 12, o 8, ¿no?
y qué calidad de escuelas, ¿no? Ejecutamos proyectos enormes, con fondos inclusive no reembolsables gestionados a nivel internacional. Ahí está el caso del Plan Maestro de Agua, que permanentemente siguen con la otra verdad de decir que es un proyecto fallido, que no vale, que hay que hacer uno nuevo. Pero no nos alejemos. Si la retórica es no hay plata, entonces ¿cómo se hacen las obras? Tiene que hacerse sobre la base de una buena planificación y programación y una buena gestión de recursos. Ese es el tema. Saber gestionar los recursos internos. El municipio de Loja es el único municipio en el país. No diría el único, porque si hay dos o tres más. Pero es de los municipios del país que tiene el mayor nivel de autofinanciamiento. Ni Quito ni Guayaquil tienen el porcentaje de autofinanciamiento que tiene el municipio de Loja. El municipio de Loja tiene un autofinanciamiento superior al 40% del presupuesto. Ese es el hecho. Entonces no es que Loja no tenga recursos. Lo que pasa es que es gente que cuando llegan al municipio, lo que les preocupa es la propaganda, la imagen publicitaria. Andan ocupados en el marketing político, no en hacer las cosas. Nosotros nos hemos caracterizado por decir siempre lo que somos es lo que hacemos. Y vamos a lo que hacemos. Quiero antes de irme también un tema importante del tema de la ciudad de Loja, sobre el tema de la futura división política que podría tener, o división territorial. Ahí, bueno, le hago, no sé si no es una pregunta, una observación. En estos 10 años no ha logrado usted, doctor José Bolívar, llegar a la alcaldía. Sin embargo, gente que ha hecho muy poco ha logrado llegar. Entonces, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Quizás no ha sido un error suyo haber hecho obras y no digo yo promocionarlas, porque finalmente es la gente la plata de la gente, pero decir, entregamos esto de nuestra administración, porque mientras usted ha hecho obras y no las ha difundido o ha explicado que usted las ha hecho, sus opositores han logrado hacer quizás hasta con una media cancha de bola y decir que eso han hecho y han logrado. Vea, entonces, yo le pido esa explicación, eso se lo dejo para que usted le explique a la gente yo le pido hacer un ejercicio. Aquí en Loja hay cantidad de obras ejecutadas en nuestras administraciones. Dígame en cuál de esas obras hay un letrerito o una plaquita que diga obra de fulano de tal alcalde. ¿En cuál? Dígame en cuál. Si encuentro una, pues vamos a una apuesta. Porque nosotros no nos preocupamos de la publicidad, para nada. Hacer las cosas y que los servicios funcionen y que los empleados trabajen, que justifiquen su sueldo haciendo lo que tienen que hacer con la eficiencia que corresponde, con una evaluación permanente por resultados, sesiones de coordinación semanales para ver lo que se ha hecho en la semana y lo que se tiene que hacer en la siguiente semana, con evaluación permanente. Es que eso es lo que hay que hacer. Entonces, no nos preocupa la publicidad. Y hemos perdido elecciones en buena hora, tengo el alto honor de haber perdido elecciones, si quiere, si no han hecho fraude, porque también hay que, algunas cosas usted sí conoce, hay que dudar cómo también se manejaron y las informaciones que tenemos. Yo no pierdo tiempo. Cuando el famoso alboroto de la revolcatoria, yo les dije, ¿qué culpa tiene? Les tacas y salta la rana y se ensarta. Adelante, vayan por la sombrita. Pero doctor, viva la fiesta. Pero a pesar de eso, le digo, no reconoce usted que hubo un error, quizás digo yo, hasta un error. Falta de publicidad. Yo digo, más que falta de publicidad, saber que del otro lado de la balanza, obviamente, del otro lado político de la balanza, hicieron lo imposible hasta para difundir media cancha y no para sé. decir que no vale lo que hemos hecho nosotros. Y no han hecho nunca nada. Y eso es a donde voy, quizás digo ahí, por eso le digo, no fue quizás un error suyo, saber que su oposición hacía media cancha y difundía como si hubiese sido un castillo real. Mire, este país tiene que librarse de la publicidad. Una de las cosas que yo le planteaba a algún presidente de algún país de la Mancha era que se prohíba todo gasto de un solo centavo del Estado en publicidad. El Estado no publicita, el Estado solo informa. Y no aparece ni por la sombra la fotito de la autoridad que le tocó coordinar la ejecución de tal obra o servicio. Porque el Estado pertenece a todos. No puede ser utilizado como aparato propagandístico del partido, del movimiento, del clique de turno. Eso es inmoralidad, eso no puede ser posible. Hay que ir a la obra, al servicio, a la calidad del servicio.
no a la publicidad. Si eso me hace perder elecciones, que me haga perder elecciones. Pero yo no voy a entrar en ese plan. Que venga, que haya un carnaval para echarnos agüita y que lo vean todos y que viva la fiesta. No, señor, no voy. No. Me dedico a hacer lo que tengo que hacer. Pero no puedo, si estoy... Pero hay unitos que no tienen ni candidato ni partido que los candidatice. Y andan repartiendo, yo no sé dónde sacan tanta plata. ¿Dónde será que lavan tanta ropa? Pero el hecho es que salen a repartir de esos sopletes para carnaval, salen a repartir flores, salen a repartir, comida. Viva la fiesta, ¿no? Entonces, no puede ser. Para que la política funcione bien en un país, tenemos que crear un divorcio absoluto entre finanzas y política. La parte financiera en un país tiene que funcionar con piloto automático. Tengo claro el tema. No con publicidad permanente. Y ahí voy. ¿Y por qué le hacía hace un rato esa interrogante de quizás fue un error suyo? Porque, por ejemplo, recientemente, y como yo, muchas personas no se habrán enterado que usted cuando estuvo en Predesur habían hecho el Guayabal, que uno dirá, ¿qué tiene que ver pues Catamayo? Pues, bueno, ahí... Entonces, ¿a dónde voy? Yo de lo que recuerdo es un tema relacionado a Zapotillo, es el tema del Guayabal, es el tema incluso de los cristales que queda cerca de llegar a Quilanga, la represa de los cristales. Entonces, esas cosas yo en lo personal, si no es porque yo leo, investigo, yo no me había enterado, por ponerle un ejemplo. Entonces, hacia ahí va. ¿Por qué no recordarle a la gente cosas? Porque la gente dirá, claro, solo se ha sentado el Loja en la ciudad, pero yo veo algunas cosas en las que no necesariamente... ¿Para quién cree que eran los grandes proyectos de Loja? Plan maestro de agua potable, no era para el centro, era para la periferia. ¿Para quién era la vía lateral de paso de integración barrial? Era para que se convierta en la columna vertebral que permite urbanizar y organizar bien, desde el punto de vista sanitario y vial, toda esta media luna de más de 4.000 hectáreas que están entre Punzara y Motupe, donde reina el más absoluto caos. Y si expandimos el límite urbano, era para evitar que hacendados irresponsablemente sigan vendiendo 100 metros, 200 metros a personas campesinas que llegaban con su platita y paraban sus casas a su buen saber y entender. Y luego vino el gobierno de Sisto Durán a poner las famosas aguas entubadas y los pozos sépticos, que eso es lo que ha originado el problema del Plateado, el problema de Consacol, el problema de Belén. Por ahí le había un candidato que ha sido la laguna de la Hacienda Obra Pía la que originaba el problema de la Victoria. No se ha dado el trabajo de ir a ver que esa laguna la disecaron, ¿no? Y que precisamente el disecar una laguna es lo que origina el ecocidio, el problema de que esas aguas que se convierten en subterráneas, cada vez que hay lluvia, se vuelven realmente destructoras y generan daños aguas abajo, juntado con la gran cantidad de pozos sépticos, que son buenos para colocar donde hay distancias mayores de 60, 100 metros entre casa y casa, pero no se puede poner pozos sépticos cuando usted tiene centenares de casas, uno al lado de la otra, porque entonces lo que hace la unión de la humedad de los unos con los otros, empujan la ladera y se van llevando todo. Y el caso de la vía lateral de paso, como usted sabe, el problema fue la actitud del MOP frente a la firma técnica general de construcciones, que debió haberle exigido que para colocar el hormigón antes tenían que hacer las obras de drenaje, pero eso lo taparon a buena cuenta de que eso le toca al municipio, eso le toca al Chato, es que sean burlándose. No es así. Cualquier vía que usted abra, inclusive en el sector rural, peor si es urbano, tiene que tener, antes de colocar la capa de rodadura, tiene que tener las obras de drenaje, y si hay un talud, tiene que haber cunetas altas, cunetas de coronación, que detengan los escurrimientos de la montaña sobre el talud, porque si no el talud se le cae, y se va llevando lo que esté en el talud. Pueden ser tubos de agua, de alcantarillado, carros, vehículos, casas, lo que esté. Y eso hay que entenderlo. Y aquí de paso quiero también mandar un mensaje a los municipios de la provincia, que se les han dañado los sistemas de agua potable con los aguaceros. Lo que hemos dicho aquí en Loja, aguas arriba de las captaciones de agua, especialmente para agua potable, tienen que hacerse pequeños desarenadores para retener los arrastres de la creciente de una quebrada.
Y tan pronto como se asolve el desarenador, hay que despejarlo para que siempre esté listo a retener en sucesivas desarenadores lo que arrastra a la quebrada cuando crece. Es la única manera de asegurar que Pindal, que Macará, que los distintos cantones de la provincia no se queden sin agua potable el mismo momento que comienzan los aguaceros. Muy bien. Doctor, quiero irme también a otro tema más, y es cómo Loja ha venido creciendo los últimos años. O al menos los últimos 15, que tengo una memoria política de los últimos 15, yo al menos. La zona del norte es una de las zonas que ha crecido de una manera abismal. Nororiente, claro. Se pueden ver colegios de alto prestigio, urbanizaciones con unas casas hermosísimas, pero también hay zonas periféricas que necesitan urgentemente la atención, porque a pesar de que han llegado personas que decían que son de las zonas suburbanas, de las zonas más populares, el trato ha sido exactamente, digo yo, hasta menor de lo que uno se esperaba con candidatos que tienen una gran fuerza, o tenían en su tiempo, en esas zonas más periféricas de Loja. Por ejemplo, yo estuve también el fin de semana y ahí coincidimos con usted en el tema de Chinguilanchi, y alguno de los moradores mencionaba de que la mejor forma de que se le dé un trato especial o más a profundidad es considerarlo ya no solo como un simple barrio como el resto que se dan en la ciudad de Loja. Usted tenía una idea de querer expandir a otra parroquia más. ¿Cuál es la novedad que tiene al menos usted ahí? Tenemos una planificación de la ciudad de Loja con visión geopolítica de largo plazo. Es el Plan Loja Siglo XXI. Y en ese plan el concepto fundamental es el desarrollo multipolar de la ciudad. Mantener la categoría, la jerarquía del centro y su vitalidad. No vamos a cometer el error de Quito, de pintar de blanco y azul añil y pasarnos a Iñaquito y después a Cumbayá. No. El centro de Loja tiene que seguir teniendo su misma categoría, su misma vitalidad plena, pero fomentar un desarrollo multipolar. Para eso, en anteriores administraciones creamos las nuevas parroquias de Punzara al suroccidente, de Sucre-Obrapía al centro-occidente y de Carigán al noroccidente. Y planteamos, ya habríamos creado si es que hubiésemos estado al frente, y ahora sí estamos de candidatos, justamente es en el afán de ir concretando cosas que nos han quedado en el tintero, que es la erección de la parroquia urbana Chinguilanchi. Chinguilanchi es un nombre tradicional, pre-incásico de esta zona. Y esa parroquia Chinguilanchi iría desde la avenida Jaime Roldós, que sería su límite norte, con el valle, por la margen derecha del río Zamora, hasta el límite urbano nororiental de la ciudad. En esa parte este rato está viviendo más de 30,000 personas, que es más que algunos cantones de nuestra provincia. Y la ciudad requiere, en su concepto planificador de desarrollo multipolar, el crear estos centros que tengan todos los servicios básicos bien puestos y todos los servicios para que la gente no tenga que trasladarse al centro histórico de la ciudad para cualquier trámite. ¿Cómo qué podría haber, por ejemplo, ahí? Por ejemplo, ¿de qué nomás hablamos ahí? Vea, el tema mercados, el tema bancos, el tema centros de educación y cultura, el tema telecentros, el tema de servicios para estimulación temprana de la niñez. Todos estos temas, tema comercial, tiene que organizarse. Y cada una de estas parroquias queremos nosotros convertirle en un polo de atracción turística. Por ejemplo, en Chinguilanchi tenemos que crear una cadena de miradores, pero un gran mirador magno que permita tener una de las mejores visiones de la olla de Cuxibamba, nombre quichua, de la olla de Jipiro, que es el nombre palta, para poder observar todo el crecimiento de la ciudad. El miradores, Parque Central de Chinguilanchi con una arquitectura propia. Ya tenemos señalado dónde. Antes de irme en julio del 2018, ya tuve una reunión con toda la gente del nororiente
Amable María, Virgen Pamba, Cascajo, bueno, en fin, todos esos barrios, Chucos, para establecer dónde va el parque central de la parroquia. Lo mismo en el caso de Sucro Grapía, el parque central es en el área que los hacendados le entregaron gratuitamente al municipio, al lado del fondo, para establecer la plaza central de la gran parroquia Sucro Grapía, a donde se trasladaría la dirección de higiene y abastos del municipio. En el lado suroccidente de la parroquia Punzara, ahí también está establecido el espacio verde de la urbanización Juan José Castillo y las otras colindantes para crear el parque central de la parroquia Punzara, que tendría un estilo arquitectónico propio, que sea un atractivo turístico, obligándoles, no tiene que ser todo inversión municipal, también inversión privada, bancos, centros comerciales, en fin, para crear la plaza central con un estilo arquitectónico que llame la atención desde el punto de vista turístico. Cada uno con su característica. Lo mismo el noroccidente Carigán. Ya tenemos señalado dónde va la plaza central. Entonces tenemos que generar atractivos turísticos, porque no es solo cuestión de decir, aquí llamamos al turismo con publicidad y con propaganda. No, hay que tener infraestructura turística que sea un atractivo real para las personas que visiten nuestra ciudad. Para que un poco se pueda traducir lo que usted está diciendo, doctor José Bolívar, es decir, tener una especie de mini casco céntrico de la ciudad en las diferentes parroquias, es decir, con su parque, con todos los servicios. Un poco para que también se pueda dimensionar, porque, vea, se lo digo porque la gente desconfía mucho, al menos del sector político. Porque le han ofrecido que van a traer $100 millones al año, no los han cumplido. Les han ofrecido que van a hacer planes de vivienda, no les han construido. Entonces, como la gente desconfía por tantas mentiras que les han hecho, entonces aclarar de que más o menos será una especie como de tipo mini parque central que va a ir en las diferentes parroquias, ¿no es cierto? Con una característica arquitectónica dentro del estilo indohispánico propio de Loja, muy bien, ¿no? Que sea un atractivo turístico en sí. Cada uno, para eso necesito arquitectos paisajistas de gran creatividad, y eso no va a ser financiado solo con plata municipal, sino que la banca privada tiene que colaborar, el comercio privado tiene que colaborar, los centros educativos deben colaborar, los que lavan también tienen que colaborar, los que ayuden a que se laven bien. Doctor, agradecerle por estar aquí en Lo del Momento Loja. Muchas gracias. Su mensaje final y nos vemos en una próxima ocasión. Que sigamos adelante, o sea, falta un año para todo esto, pero este año va a estar lleno de una campaña negativa, tratando de excluir. Cuando vean un candidato que busca excluir, tengan miedo. Hay que buscar incluir, hay que buscar articular. Yo estoy llamando, no les digo únanse alrededor mío, sino estoy llamando unámonos alrededor de este gran objetivo de devolverle a Loja lo que Loja ya demostró con hechos que lo consiguió con su propio esfuerzo.